buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. Panorama indeciso para el día de hoy. La noticia del día tiene que ver con la autorización que recibió Cemex España para proceder con la OPA de Cemex Latam en Colombia. El precio por acción es de 3.250 y la acción pues obviamente solo será reactivada en el mercado colombiano una vez ya se tenga el aviso oficial de oferta. Está suspendida en negociaciones desde el pasado 10 de septiembre. Con respecto a los mercados internacionales, el día de ayer la segunda ola de contagios en Europa o la tercera ola en los Estados Unidos generó importantes presiones bajistas. Ayer los mercados tanto de Europa como de Estados Unidos cerraron con pérdidas del 1.8%, aunque Estados Unidos en el peor momento casi estuvo perdiendo el 3%, más exactamente el 2.9%, hasta que la líder de los demócratas de la Cámara de Representantes afirmó por enésima vez que ya estaban muy cerca de firmar un plan fiscal nuevo con la Casa Blanca y por ende con los republicanos. Esto pues todavía no se ha confirmado y el día de hoy pues hay pocas expectativas de que sea así. Recuerden que seguimos insistiendo en que el plan fiscal, en caso de que el presidente Trump sea reelecto, se tendrá solo después del 3 de noviembre y podría incluso postergarse hasta el 21 de enero si es que Biden obtiene la máxima posición en los Estados Unidos, que es la presidencia, porque obviamente los republicanos no le van a dejar la tarea fácil a un presidente demócrata y viceversa. Entonces, este es el tema interesante del día de hoy. Sin duda, la OPA autorizada en Colombia para que Cemex España adquiera las acciones de Cemex Latam. Con respecto a lo que ha venido ocurriendo recientemente, ayer llamó la atención la buena dinámica del sector bancario en Europa, valorizaciones del 0.6% debido a publicaciones de resultados que no han sido nada importantes en esta ocasión, teniendo en cuenta pues la pandemia y el tema fiscal en Estados Unidos y las elecciones. En esa publicación de resultados, dos bancos en Europa, el HSBC y el Banco Santander, superaron las expectativas. Mientras tanto, el tema del avance del contagio del COVID en los Estados Unidos, que hace algunos meses, en el mes de julio, estaba concentrado en personas jóvenes, todavía lo estaba, pero parece que ya se está transmitiendo a nuevamente las personas mayores. De la última semana se ha tenido un incremento en las pruebas de diagnóstico realizadas del 5.5%, se realizaron 7.7 millones de pruebas. Y se identificaron 485,000 nuevos contagiados. Esto es un incremento del 24% en los contagiados, pero al mismo tiempo la mortalidad aumentó en la semana pasada cerca de 5.600 en agregado, lo cual es un 15% más que la anterior semana. Así que no es solamente hemos tenido más contagios, sino también una aceleración en las muertes, a pesar de que el incremento de las pruebas realizadas no ha sido tan grande. Ahora, la tasa de positividad de las pruebas aumentó del 5.4 al 6.3%. 14 de los 50 estados en los Estados Unidos tienen una tasa de positividad de pruebas diagnósticas del más del 10% y la OMS ya había mencionado hace mucho tiempo que tener una tasa de positividad superior al 5% sugiere que la pandemia está avanzando de manera no controlada, que está obviamente totalmente alineado con las declaraciones del director del staff de la Casa Blanca, que decía que la administración Trump no está buscando controlar la pandemia, sino está buscando es controlar el desarrollo de vacunas y de tratamientos. En el tema, en otra parte del frente político y sin sorpresas, el Senado republicano, en este caso dominado por los republicanos, 53 de los 100 votos en los Estados Unidos, confirmó por primera vez en 150 años un miembro para la Corte Suprema sin el apoyo del partido minorista, pero esto básicamente ocurre porque hubo un cambio de las normas o en la forma en que se hacía este tipo de confirmaciones, promovido en su momento por los demócratas bajo la administración Obama, que veía cómo tenía digamos, todas sus nominaciones frenadas porque no alcanzaban 60 votos. Los demócratas fueron los que promovieron que solo fuera con mayoría simple y los republicanos lo están aprovechando en esta ocasión. Amy Barrett entonces fue el día de ayer confirmada ya y nombrada por el presidente Trump. Esto está siendo aprovechado por Trump en su campaña para buscar el apoyo de los conservadores, de los católicos, de los evangélicos y también por Biden para generar miedo por la misma razón y motivar a las personas pro aborto, el tema del Obamacare y todas estas otras cosas que en teoría Trump
no ha podido tumbar porque no ha tenido una Corte Suprema alineada con sus intereses. Así que en este lado no tenemos sorpresas y lo que hemos visto es que muchos senadores están regresando ya a sus estados para finalizar su campaña de reelección de sus escaños y por eso creemos que es difícil que este anuncio de Nancy Pelosi, la líder de los demócratas de la Cámara de Representantes, sea realista en este momento. Lo vemos más como una estrategia política para decir que ella hizo todo lo posible para ayudar a la economía de los Estados Unidos y que los que no quisieron fueron los republicanos. En viceversa, también hemos tenido el mismo tipo de acusaciones diciendo que Pelosi está siendo demasiado exigente con sus demandas de ingresos adicionales para las personas y para los estados afectados por el tema del COVID. Pasando ahora a lo que hemos mencionado que en teoría no ha sido muy importante, que es la temporada de publicación de resultados en Estados Unidos. Esta semana es muy importante desde el punto de vista del volumen o la cantidad de empresas que hacen parte del Standard & Poor's 500 que están en esta fase de publicación de resultados. Son 186 de un total de 500 empresas que hacen parte del Standard & Poor's 500 que publicarán durante esta semana, donde el día de hoy tendremos a Microsoft, Pfizer, Merck, 3M y Caterpillar como tal vez las compañías más representativas. En esta parte hay que hacer énfasis en que hoy también tendremos, o más bien hoy, tenemos algunas publicaciones del sector petrolero, pero esta es la semana también del sector petrolero. Con respecto a esto, la británica BP ya tuvo una sorpresa positiva en la publicación, aparentemente porque no tuvo que hacer ajustes contables negativos en la parte de activos. Y tenemos también durante esta semana la publicación de la italiana Eni, tenemos la publicación de la francesa Total, tenemos a la holandesa Shell y a las estadounidenses Exxon y Chevron, así como el día de hoy a la colombiana Ecopetrol. Así que es una semana muy importante en publicación de resultados en Estados Unidos y también para el sector petrolero en el mundo como un todo. Y para finalizar, tenemos el proceso de emisión de la fintech china Ant Group, controlada por Alibaba, o por lo menos con una amplia participación de Alibaba. Esta emisión se va a realizar durante esta semana a través del modelo de construcción del libro y en total se espera que coloquen 34.4 billones de dólares en suma en el mercado de Hong Kong y en el mercado de Shanghai, el mercado STAR. Sería la mayor emisión de la historia, esto ya lo hemos mencionado en un anterior podcast, el anterior récord había sido de la Saudi Aramco en diciembre del año pasado por un poco menos de 30 billones. Aquí estamos hablando de 34.4, sin incluir las colocaciones adicionales que se pueden presentar en caso de tener excesos de demanda, y parece que esto va a ser el caso, porque este tema de la construcción del libro que se iba a tener abierto hasta el día viernes en Hong Kong, ya nos han informado que eso va a cerrar anticipadamente el día miércoles. Es decir, este tema del Green Shoe, que es la asignación adicional de acciones por sobredemanda, sin duda incrementará el monto o el récord de emisión para una sola compañía. Lo otro importante o interesante es que la capitalización de mercado que tendrá Ant Group, esta fintech china, es equivalente a la capitalización de mercado que ya tiene hoy JP Morgan con muchos años, siglos de historia, y es 4 veces la capitalización de mercado que tiene Goldman Sachs. Así que todo el tema de fintech se está tomando el tema financiero y ya este tema de Ant Group nos está mostrando de alguna manera cómo se va a reajustar el mercado en los próximos años. Pasando de mercado a divisas, todo muy pendiente entonces de esto que hemos mencionado del tema electoral en los Estados Unidos y sus implicaciones desde el lado del manejo de la pandemia y el tema fiscal. Pues el dólar hoy comienza con algo de debilitamiento, es moderado pero generalizado frente a moneda de reserva y frente a monedas de América Latina. El DXY desciende 0.15% y en América Latina el peso mexicano se fortalece 0.3% y el real de Brasil el 0.1%. En materias primas, el petróleo se ha estabilizado finalmente, WTI en $38.80, Brent en $40.60, pero lo ha hecho porque tenemos un nuevo récord de huracanes en esta temporada llegando al Golfo de México y generando interrupciones en la operación del sector petrolero. En este caso, el nombre del huracán se llama Zeta. Es el 11º huracán de la temporada, esto no se había registrado nunca. Llegaría a las costas de Luisiana el día miércoles todavía con fuerza de huracán y por el momento solo ha generado una interrupción de cerca de 300,000 barriles día de petróleo en términos de producción. También en materias primas tenemos estabilidad del oro, $1,900, $1,902, no, $1,903 la onza Troy, y en renta fija estamos viendo que la reducción
o el alejamiento más bien de la posibilidad de un nuevo plan fiscal en estos días, está reduciendo la presión alcista en los tesoros de largo plazo en los Estados Unidos. Tasas de negociación comienzan el día de hoy en 0,79%, a pesar de que hubo un buen dato en los Estados Unidos de órdenes de bienes durables. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerde, una semana muy importante en publicación de resultados. En Colombia tenemos dos eventos relevantes el día de hoy: la autorización de la Superintendencia Financiera para la OPA de Cemex y la publicación de resultados de Ecopetrol, lo cual nos lo va a ampliar Raúl en la sección de acciones del mercado colombiano. También esperemos lo que nos va a contar Sharon, Nicolás y Daniela sobre el mercado colombiano. Eso es todo por ahora, los dejamos con ellos. Gracias, Dani. Bueno, para las noticias de Colombia, en primer lugar, el presidente Duque hizo importantes anuncios de cara a la reactivación del sector turístico que ha sido duramente golpeado por la pandemia. Duque pidió a los congresistas del eje cafetero respaldar el proyecto de ley de turismo presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Congreso y que tiene un amplio paquete de beneficios no solo para los empresarios, sino para los colombianos que quieran hacer turismo recorriendo el país. Entre las reformas está extender por un año más la exención del IVA para los servicios turísticos, que va a ser permanente la reducción del IVA del 19 al 5% para los viajes y los tiquetes, así también mantener por otro año el no pago de la sobretasa de energía para el sector hotelero, y que tiene también otra herramienta fundamental, y es extender en el 2021 que también los restaurantes no paguen el impoconsumo para reservar todos estos sectores que para reactivarlos que han sido afectados. Concluyendo el presidente que el aporte del turismo también ayudará a la reactivación de la economía. Por parte de Bogotá, el Consejo aprobó el proyecto de reactivación económica y la formalización empresarial en el Distrito Capital, el Plan Marshall, que se ha venido hablando durante las últimas semanas. Este permite alivios tributarios para la ciudadanía y las empresas que se han visto afectadas por la pandemia. Durante estas medidas se destacan el congelamiento del impuesto predial durante el 2021 para 2.6 millones de propietarios, se dan alivios para las empresas más afectadas por la pandemia, que tendrían descuentos de hasta el 25% en el impuesto del ICA, se da exención en el impuesto predial en el 2021 también para colegios, jardines infantiles y unidades de servicios del bienestar familiar. Y para finalizar, se va a empezar estos últimos meses del año en las discusiones más importantes, para que es la del aumento del salario mínimo para el próximo año, y esto en medio de una crisis económica por la que no solo el país sino el mundo atraviesa, con un histórico aumento del desempleo por la pandemia que ha dejado a más de 2 millones de colombianos sin empleo e ingresos. Por lo tal, gremios de trabajadores ubican la tasa que se debería aumentar alrededor de un 17% para el mes de agosto. Según la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores y FECODE, el salario mínimo debería llegar por lo menos hasta 1.000.000 de pesos, esto significando en este aumento alrededor del 15 al 16%, aunque enfatizan que no todo deberá recaer sobre los empresarios. Formalmente no se ha hecho ninguna propuesta ni por parte de los gremios ni del gobierno, pero esto sería lo que se ha venido escuchando frente al aumento del salario mínimo para el 2021. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó ayer en el mercado accionario local. Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colgap en la jornada del día de ayer no mostró mayores variaciones, donde se mantiene la versión reflejada en los volúmenes de negociación ante la incertidumbre por las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos. Se negociaron tan solo 55.000 millones de pesos, donde la especie más transada fue Preferencial Bancolombia con 19.000 millones, la más valorizada fue Bancolombia Ordinaria con el 3,6% y la más desvalorizada fue con Concreto con un 8,9%. Para hoy, el índice colombiano podría ganar un poco de valor donde inicia la temporada de resultados con los resultados de Ecopetrol a cierre de mercado.
CLH da a conocer que finalmente Cemex España recibió la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para iniciar la oferta pública de adquisición por todas y cada una de las acciones ordinarias y en circulación de CLH inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia. Cabe recordar que el precio de la oferta es de 3.250 pesos por acción y en las próximas jornadas estamos a la espera del aviso de oferta. Por el lado de punto de vista técnico, la acción de Ecopetrol mantuvo el soporte de los 1.840 pesos a pesar de las desvalorizaciones durante la jornada por los retrocesos en los precios del crudo, por ese incremento de la aversión al riesgo y la habilidad de los resultados de hoy. En cuanto a los resultados, esperamos que el diferencial de la canasta se mantenga alto, cercano a los $10, junto a una debilidad de la recuperación de la producción. La utilidad neta se ubicaría cercana a los 100.000 millones de pesos. Por otra parte, la acción de Concreto sigue perdiendo valor y vuelve a los 300 pesos ante la negativa de no ingresar al índice Colcap el día viernes. Consideramos que el atractivo en corto plazo de la especie es bajo, donde se podría incrementar los ríos de gobierno corporativo por parte de la demanda de EPM. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para el día de ayer, el volumen transado fue de 624 millones de dólares, una reducción de 7.96% con respecto a la jornada inmediatamente anterior. La tasa de cierre fue de 3.814 pesos con 85 centavos, donde el peso colombiano se devaluó en 68 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.813 pesos con 14 centavos, el mínimo alcanzado de 3.803 pesos punto 50 centavos y el máximo de 3.817 pesos con 20 centavos. Para el día de hoy, martes, esperamos soportes hacia los 3.800 y 3.790 pesos y resistencias hacia los 3.825 y 3.835 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Buenos días, Nico, y tal como les habíamos venido contando en podcast pasados, ambas curvas presentaron presiones al alza a comienzo de semana a medida que los agentes toman utilidad tras el canje de deuda con la nación, que sumado a un entorno internacional más averso al riesgo generó desvalorizaciones de unos 7 y 6.5 puntos básicos en las curvas tasa fija y TSUR respectivamente. Muy en línea con esto, los 24 y los 28 se desvalorizaron hasta 3.6% y 5.2% respectivamente. Por el lado de deuda corporativa, volúmenes no observados en un mes, se negociaron cerca de 7.000 millones a través del sistema transaccional y 779.000 millones por registro. Lo más transado continúa siendo tasa fija del 21 e IPC del 22 y se observó algo de movimientos relevantes en lo que fue IBRs del 22. El día de hoy, tal como les mencionábamos ayer, les recordamos la emisión de Grupo Bolívar que buscará 1 billón de pesos en bonos ordinarios AAA en el mercado local en 3 series, IPC a 5 años, IPC a 10 años y VR a 25 años. Esta es una muy buena oportunidad para diversificar el portafolio pensando en rentabilidades superiores en el mediano plazo cuando la inflación retome a niveles promedio históricos. Con esto cerramos entonces nuestro panorama del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva edición. Que tengan un buen día. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.